Recapitulando hasta ahora, estuvimos conversando que el Estado tiene algunos fines que tiene que cubrir y que estos van a ser atendidos dependiendo de los requerimientos públicos que hagan los ciudadanos, que estos requerimientos públicos se van a convertir en necesidades públicas que se tienen que satisfacer a través de servicios públicos. Esos servicios públicos van a ser cubiertos a través de gastos públicos. Hasta ahí nos habíamos quedado. Esos gastos públicos tienen que alimentarse de recursos, pues esos recursos se les denomina ingresos públicos. ¿Y qué son ingresos públicos? Pues es toda percepción de dinero a favor del Estado, porque el Estado es una persona jurídica, y al ser una persona jurídica, producto de las relaciones jurídicas que tiene, va a obtener ingresos. Por ejemplo, la extracción minera. Al Estado de Guatemala le es pagada una regalía por la extracción de minerales. Ese es un ingreso para el Estado. O bien, si el Estado prestara servicios públicos, cada vez que se le paga al Estado por la prestación de un servicio público, pues es un ingreso para él. En la práctica se suele utilizar de manera indistinta el término ingreso público y recurso público. Sin embargo, como estamos en la academia, la doctrina ya hizo una separación. Para nosotros que estamos especializándonos en temas financieros, tenemos que conocer la diferencia. La primera diferencia que radica es que para identificar qué es un ingreso público, va a ser toda aquella percepción de dinero que el Estado ya tenga a su disposición. Quiere decir, en términos coloquiales, que el Estado ya lo tenga en la bolsa. Eso es un ingreso. Versus los recursos públicos, no son aquel dinero que ya tiene ingresado en sus arcas el Estado, sino que va a ser aquella riqueza que el Estado ya tiene a su favor. Eso quiere decir que como el Estado es una persona jurídica, de sus relaciones ya tiene un dinero que es a su favor, sin embargo todavía físicamente no ha ingresado a sus arcas. Cuando nos referimos a de esas maneras que el Estado puede tener derecho sobre cierta riqueza, hay una clasificación de los recursos que la vamos a tratar acá de manera rápida. ¿Qué son los recursos originarios? Los recursos originarios son todos aquellos que el propio Estado procura, que el propio Estado obtiene de sus propias fuentes de riqueza, o bien cuando ejerce algún tipo de actividad, ya sea industrial, comercial, agrícola, bancaria, aquí dice de seguros y minería. Entonces, en resumen, son todos aquellos recursos que provienen del propio patrimonio del Estado. Ejemplo, la extracción minera o bien la prestación de servicios públicos. Guatemala, a diferencia de otros países de Latinoamérica, a raíz de que en la década de los 90 decidió no tener en funcionamiento empresas estatales, sino que se las cedió a los privados. El Estado de Guatemala genera muy pocos ingresos originarios, a diferencia del vecino México, por ejemplo, que su fuerza de recurso radica en su empresa estatal Pemex, o Brasil a través de su empresa Petrobras, o Venezuela a través de Petróleos de Venezuela. Guatemala no tiene un ingreso, un recurso originario de esas dimensiones. No digamos a un miembro de la comunidad centroamericana como es Panamá. Panamá realmente no se sostiene del cobro de tributos, sino que de las ganancias que le genera el canal de Panamá. Entonces, frente a estos ingresos originarios, tenemos a los más comunes, a los recursos derivados, que estos son aquellos que ingresan al Estado, pero provienen principalmente de patrimonios particulares, como son los tributos, la razón de nuestro curso. En el caso de Guatemala, conforme la Constitución, artículo 239, o bien el Código Tributario, artículo 10, nos da la clasificación tripartita de tributos, en los cuales en el caso de Guatemala se consideran como tales únicamente los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Guatemala depende sus recursos principalmente a los recursos derivados provenientes del pago de tributos.
Decisiones buenas o malas, ahí la historia va dando la razón a cada una de las partes. Lo que sí es un hecho es que la administración tributaria tiene que estar estable, tiene que defenderse la institucionalidad de la administración tributaria, porque es la proveedora del Estado. Es como nosotros en lo particular, si el proveedor de una casa no está bien, está gastando mal o está llevando una vida desordenada, pone en riesgo la casa, pone en riesgo el hogar. Si la administración tributaria está desviándose de su objetivo o bien está contaminada o está siendo utilizada de manera irresponsable, va a hacer temblar la casa. Nos ponen problemas financieros como hemos tenido a través de los últimos años. La siguiente clasificación de recursos están los recursos ordinarios, que estos recursos son aquellos que son cobrados por el Estado de forma continua o regular, porque están frente a los gastos ordinarios. ¿Por qué todos los años nos cobran impuestos de valor agregado? ¿Por qué todos los años nos cobran impuestos sobre la renta y no son impuestos establecidos únicamente de manera temporal? Es precisamente porque estos recursos van a venir a financiar gastos que son ordinarios. Es por eso que la mayoría de tributos que tenemos en Guatemala son perpetuos, son continuos, no tienen un periodo de finalización, como sí lo tuvo el impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz, cuya vigencia era por 4 años. Los ordinarios son perpetuos, son continuos y sirven para financiar gastos que son regulares o continuos. En contraposición tenemos los extraordinarios, aquellos que, a diferencia de los anteriores que son continuos, estos son extraordinarios. Es solo para satisfacer una necesidad en específico, como fue el impuesto extraordinario y temporal en apoyo a los acuerdos de paz, que es el famoso IETAP, cuya vigencia era de 4 años. Hemos tenido este ejemplo y en 1993 tuvimos un impuesto de solidaridad y emisión de bonos que también era temporal y tuvo una vigencia sobre el tiempo que indicaba la ley. Entonces, recapitulando, los recursos pueden ser 4, pueden ser originarios que el propio Estado genera. Tenemos los derivados, que es producto de la colaboración, contribución o exigencia de los administrados. Tenemos a los ordinarios, que son continuos, y los extraordinarios, que son temporales o para un evento en específico. Se puede hacer un mix de recursos, porque pueden haber recursos originarios o ordinarios, o bien pueden haber recursos derivados extraordinarios. El Estado cuando gasta, cuando obtiene los ingresos, cuando decide cómo gastarlo y cuando ejecuta ese gasto, es a lo que se le llama actividad financiera del Estado. Al igual como nosotros que tenemos un salario o tenemos un ingreso cada cierto tiempo, nosotros tenemos esa actividad de ingreso, tenemos la actividad de decidir el gasto y la actividad de ejecutar ese gasto. Por lo tanto, la finalidad la actividad financiera del Estado es similar a la actividad financiera de los particulares. ¿Y qué es una política fiscal? Pues la política fiscal va a ser esa decisión que va a tomar el Estado de cómo va a manejar sus finanzas. Y por lo tanto, se considera como un instrumento estratégico utilizado con la finalidad de reducir las diferencias sociales y lograr un desarrollo integral. Es por eso que el Estado toma diferentes tipos de decisiones de carácter político, económico y social. Por ejemplo, la creación de esa política del canal seco es una política y una decisión financiera y de política fiscal que toma el Estado de Guatemala o que iba a tomar el Estado de Guatemala por razones políticas para desarrollar a la población de ese sector. Y así como tomó decisiones de aprobar el decreto 2989 que les mencioné, la ley de Maquila, pues tomó decisiones de carácter político y social. Cada vez que el Estado decide en dónde gastar, cómo gastar y cuándo gastar, estamos frente a la política fiscal del Estado. No hay que descubrir el agua azucarada. Ya el Fondo Monetario Internacional en el 2014
rindió un informe en donde dio sugerencias respecto de cómo aquellas sociedades que no han logrado reducir la desigualdad pueden tomar como ejemplo unas fórmulas que ya les resultaron favorables a otras jurisdicciones, en donde éstas lograron disminuir la desigualdad hasta un tercio del total. Entonces, estamos hablando que el 30% de una población que era extremadamente pobre dejó de ser extremadamente pobre y pasó a ser pobre, y que un 30% y así sucesivamente en cada escala social. ¿Qué fue lo que hicieron estos países para lograr ese resultado positivo? En lo que se refiere a políticas sociales, apoyaron a aquellas personas que están en condiciones de desempleo. Si ustedes revisan las estadísticas respecto de las últimas elecciones, en donde se le preguntaba a la población cuál era su principal problema, hablaba del desempleo. Guatemala tiene una escala de desempleo sumamente alta, por lo tanto una política social tendiente a disminuir el desempleo sería efectiva. Revisemos las propuestas de los dos contendientes de esta segunda vuelta para ver quién ofrece una propuesta más real y viable para disminuir el desempleo. Segundo, el reconocimiento de la culminación de la labor productiva. La generación que estamos ahora económicamente activa, somos una generación que ya no goza de la culminación de la labor productiva, ya no nos ofrecen jubilación ni otro mecanismo de retiro cuando culminemos con nuestra labor productiva. Entonces, por eso es que vemos personas de avanzada edad todavía laborando, porque el Estado no le ofrece una posibilidad para ese retiro decoroso que todo ser humano aspira. Ahora nosotros, nuestra generación, nos toca formar nuestra propia fuente de riqueza de retiro, porque ya el Estado no nos está ofreciendo esa posibilidad. Y aquellas unidades administrativas que todavía lo ofrecen, casi todas están con problemas financieros por mal manejo de las finanzas, del pasivo de estas instituciones. Por ejemplo, el fondo de retiro de la Universidad de San Carlos es un ejemplo de eso. Y tercero, es una inversión directa a los sectores de salud, educación y vivienda, porque es validado por el Fondo Monetario Internacional que una persona saludable, educada y con la certeza que tiene un techo del cual puede garantizarle un descanso reparador, permite que haya más productividad y que esa diferencia social se vaya marcando. Por lo tanto, esas decisiones sociales que tiene que realizar el Estado de Guatemala podrían ir dirigidas a estos tres aspectos. Pero lo que más nos interesa, las políticas fiscales. La política fiscal que le ha resultado favorable a aquellas jurisdicciones que redujeron su desigualdad en un tercio fue porque establecieron tributos con gravámenes graduales, en donde la progresividad permite un justo sacrificio fiscal. Esto lo que significa es que todo el sistema tributario tiene que estar estructurado de tal manera que pague aquel que más tiene. En Guatemala, no necesariamente el que más tiene está pagando, porque el sistema y la debilidad institucional le permite crear planificaciones fiscales, algunas catalogadas de agresivas, que le permiten llevarse la riqueza a otro país y no pagar impuestos en Guatemala. Las principales riquezas de industrias o familias millonarias en Guatemala no pagan impuestos en Guatemala en la medida justa que deberían de pagar. Y también tenemos el otro lado de la moneda. El gran grueso de la población no paga ni una céntima de impuestos. La economía informal ha crecido enormemente, el contrabando alimenta este comercio informal, al no existir fuentes de empleo, la sobrevivencia es a través de servicios también informales, por lo tanto ni el más el que tiene menos recursos está contribuyendo a los gastos del Estado, ni los que tienen más riqueza. Por lo tanto, ese sacrificio fiscal no se está manejando de una manera justa porque no existe esa progresividad. Tenemos que pagar todos, porque si se dan cuenta, el artículo 135 literal dice, es deber cívico constitucional de los ciudadanos, o sea, no hace excepción. Todos debemos de contribuir de alguna manera a los gastos del Estado, obviamente en las condiciones que nosotros podamos. Es por eso que en la segunda sesión
vamos a hablar de aquellos principios rectores propios del derecho tributario que va a garantizar que paguemos todos en la justa proporción. Es por eso, señores, que damos un pasaje así un poco rápido de lo que son las finanzas públicas y quedo atento a cualquier pregunta que ustedes quieran dirigir. Cecilia, Elmer, Barrios, Elmer Iván, Francisco, Ingrid, Judith, Pablo y Rodolfo, estoy atento a poder atender todas sus dudas. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Tuve inconvenientes al inicio, no me conecté cuando inició la conferencia. ¿Con quién tengo el gusto? Cecilia. Con Cecilia. A mucho gusto, Cecilia. No sé hasta qué pasaje de la presentación usted se logró integrar como para mencionarle algún aspecto importante que pudimos haber conversado antes de su conexión. Gracias, Lick. Inicié, bueno, tomé un poco de cuando estaba hablando de los principios y los fines del Estado. Yo creo que antes de eso ya había tratado algo, pero luego perdí el audio, entonces no pude escuchar. Ok, muy bien. Previo a los fines del Estado, lo único que expliqué fueron las razones por las cuales se constituyó el Estado de Guatemala y cómo se llegó a un gran acuerdo político a través de los constituyentes de 1985, que decretaron la Constitución que está vigente a partir del 14 de enero de 1986 y prácticamente se pusieron de acuerdo en establecer como fin supremo del Estado de Guatemala la consecución del bien común. Y para que se pueda lograr el bien común en Guatemala, el Estado tiene que garantizarle a sus habitantes los principios que están enlistados en la diapositiva número 1, en donde vamos a encontrar la justicia, la libertad, la seguridad, la paz, como esos fines principales que tiene que cubrir el Estado de Guatemala. Estos fines va a identificar el Estado hacia dónde tiene que dirigir su política cuando tenga de sus ciudadanos los requerimientos sociales que ellos tengan como primordiales. Por ejemplo, hoy fue noticia que en el occidente está bloqueada una parte de la carretera porque están pidiendo de que mejoren una carretera. Ahí estamos frente a un requerimiento social que tiene que ver con un fin del Estado, garantizar la libertad. ¿Y qué es libertad? La libertad de locomoción de las personas. También de garantizar la seguridad, de que tú puedas transitar bajo unas condiciones aceptables y que te permita el desarrollo, porque si no hay una carretera, las poblaciones que se tienen que trasladar por la misma no tienen la posibilidad de desarrollarse de la misma manera que aquellos que tienen una carretera en buenas condiciones. Ahí partimos de los requerimientos sociales que tienen relación con los fines, que van a crear las necesidades públicas, que estas van a ser satisfechas a través de servicios públicos que tienen que ser sufragados o pagados a través del gasto público que va a alimentarse de los ingresos tributarios. Eso es, en resumen, lo que estuvimos platicando, licenciada Cecilia. Muchas gracias, Lick, muy amable. A sus órdenes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo solo tengo una pregunta respecto al tema del presupuesto. ¿Requiere algún dictamen por parte de los diputados? Perdón, no tengo buen retorno, licenciado. ¿Con quién tengo el gusto? Elmer Barrios. Ahí sí le escuché bien, licenciado Elmer. ¿Me puede repetir la pregunta? Por favor, no tuve buen retorno. Sí, solo respecto al presupuesto, si esto tiene algún, no sé, candado o algo, o algún dictamen de finanzas del ministerio para que los diputados no jueguen como quieran con esto. Muy buena pregunta. El procedimiento que está regulado en la ley de presupuesto y la Constitución es que el Banco de Guatemala junto con la Junta Monetaria le proveen al Ministerio de Finanzas Públicas de todos aquellos
segmentos económicos en donde se visualice cuál fue el comportamiento económico del país en un año y cuánto ellos establecen como índices que va a ocurrir en el siguiente año. Y tomando en base a esa información, el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el encargado de la política fiscal de Guatemala, junto con el presidente de la República, tienen identificadas todas aquellas necesidades. Entonces ya sabe de dónde va a obtener los recursos y en dónde tiene identificadas las necesidades. A través de eso, el Ministerio de Finanzas Públicas presenta un proyecto de ley al Congreso de la República, en donde el Congreso de la República va a revisar ese proyecto y va a aprobar o va a improbar lo que le presenta Finanzas Públicas. El Congreso de la República no tiene por qué incluir cosas que no están en la iniciativa de ley. No tienen facultad política para eso, ni facultad legal. Lo que sí pueden decir es que, por ejemplo, Finanzas Públicas indica que existe una necesidad de comprar armamento militar y para eso pide 2-3 millardos, por ejemplo. El Congreso de la República, luego de una discusión técnica y política, establecen la necesidad o no de otorgarle la autorización de esos millardos. Y el presupuesto se aprueba igual como se aprueban todas las leyes. Pasa por un procedimiento legislativo, en donde al momento de ingresar a través de iniciativa de ley, la Comisión de Finanzas o de Economía del Congreso de la República emite un dictamen favorable al presupuesto, con las modificaciones que ellos proponen. Luego viene la siguiente etapa, que es la de discusión en el Pleno del Congreso, para que se dé su aprobación. Tiene el mismo procedimiento legislativo de cualquier ley, solamente que esta es una ley que anualmente tiene que aprobarse. No sé si su duda ha sido satisfecha, licenciado Elmer. Sí, Lick, muchas gracias, entendido. A sus órdenes para servirle. Muy bien, les agradezco mucho el que puedan haber mostrado interés en poder conectarse a esta sesión. Les recuerdo participar en el foro de unidad. Tienen que ingresar todos los días, tienen que responder las 2 preguntas que se les dirigen, y eso tiene la mitad de la puntuación, y el otro 50% de puntuación es la interacción que tengan con sus demás compañeros, dando aportes o bien mencionando aspectos que no estén de acuerdo a lo mencionado por un compañero anterior, para crear ese debate. Obviamente, entre los límites de respeto debe existir. Por favor, no olviden ingresar, y si tienen preguntas técnicas muy puntuales, pues hay un foro técnico también en el cual pueden dirigir sus preguntas, y el licenciado Axel y su servidor estaremos con todo gusto atendiendo sus peticiones. Los espero en los foros. Que tengan muy buena noche. Bendiciones. Gracias, Lick. Bendiciones, feliz noche. Ay, perdón que lo dije.